Muy buenos días, bienvenidos a la nueva edición de Conversatorio que tenemos como parte del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas de Gorrat Group en Latinoamérica. Bienvenidos a todos los asistentes. Estas sesiones las estamos haciendo ahora ya abiertas para todos los que quieran participar de ellas. Y bueno, ya las publicito en LinkedIn. Pero si ustedes quieren invitar más gente, pues siéntanse totalmente libres de compartir el enlace. ¿Y cómo vamos a empezar hoy la conversación? Me parece que Daniel me estaba recordando que había quedado algo pendiente como para terminar de conversar acerca de gerentes de mejora continua que yo proponía dentro del organigrama. Entonces de pronto uno puede mirar ese organigrama con los ojos convencionales y decir, no, aquí le falta mucha gente. ¿Cómo va a manejar una empresa muy grande con tan pocas personas? ¿Cierto? Y las grandes corporaciones están, ¿cómo se llama? Llenas de niveles, de vicepresidentes de todos lados, en fin. Y la propuesta es precisamente que como son sistemas y está todo conectado, si uno logra encontrar esa clave donde pivotea toda la organización, pues no debería necesitar mucha más gente en la jerarquía. Puede tener mucho más horizontal todo. Eso es parte del cambio, de la transformación, del cambio de paradigma. Bueno, vamos a ver qué era, o sea, repasando. El gerente general tiene como tarea lograr el incremento de la sincronización dentro de la organización, porque al incrementar la sincronización se incrementa la capacidad de valor que se puede generar por unidad de gasto o de inversión. Entonces, para el mismo gasto, para la misma inversión, a la misma capacidad instalada, si uno mejora la sincronización, aumenta el valor. Y esa es la definición de productividad del punto de vista de teoría de restricciones, que es throughput dividido por gasto de operación. También throughput dividido por inversión, que es el retorno sobre la inversión. O sea, ambas cosas. Y entonces, ¿puede hacerlo todo el gerente general? No, porque tiene la limitación del tiempo, como todos. Todos nosotros tenemos la limitación del tiempo. Tenemos nada más que 24 horas cada día y tenemos que decidir a quién lo dedicamos. Y de esas 24 horas, yo aspiraría a que uno dedique como máximo 8 horas a trabajar, no 24, ¿cierto? Ni 16, 8. Y entonces hay operativamente muchas cosas que hay que hacer, pero que uno no le da tiempo a hacer, pero que le puede dar trabajo a otra gente. Y esto me abre, o sea, se me abrió así como una compuerta de una digresión Fiona. mental. Alguien tiene el micrófono abierto, ¿eh? Me parece. Bueno, y voy a entrar a la digresión, pero le voy a poner el título. Pero después de que explique esto. La digresión tiene que ver con por qué razón hay distintos salarios para distintos puestos dentro de las organizaciones. Porque hay gente que gana más dinero y otra gente que gana menos dinero. Esa pregunta se la hizo no sé si era psiquiatra o era psicólogo, pero era un teórico de estos organizacionales británicos, o canadiense, Elliot Jacks. Y es famoso por, bueno, no muy famoso, pero escribió algunos libros, tuvo algunos clientes,
y es el autor de una teoría que en inglés se llama The Requisite Organization, o la organización requerida, la organización que se requiere. Y todo su trabajo lo construyó en torno a una pregunta. Dice, este es el acertijo de Elliot Jacques. ¿Por qué razón algunas personas ganan más dinero que otras? Entonces, después vuelvo a eso. Volvamos para acá. Entonces necesitamos a alguien que esté encargado de que las cosas fluyan. Entonces, ¿dónde fluyen las cosas? Fluyen en la producción de los productos o servicios, fluyen en los proyectos que sean necesarios, ya sea para producir el producto final o para desarrollar capacidades internas para la producción. Fluyen en toda la distribución, si es que la organización es responsable de distribuir los productos. Fluyen también en todas las actividades que son de apoyo al flujo principal y que tienen que ver con si hace falta hacer todo el papeleo, la factura, la orden de compra o lo que sea, todo ese papeleo, eh, todo el software, sistemas, todas esas cosas son necesarias para que las otras áreas hagan lo suyo. Mantenimiento en producción, control de calidad, esos son funciones de soporte. Y ahí también hay un flujo de trabajo. Y definitivamente hay flujo también en las ventas y en marketing. Flujo de información, flujo de oportunidades, eh, trabajo uno a uno con los potenciales clientes que después se convierten en clientes. Entonces, necesito que alguien no esté mirando cada silo, sino que vea cómo fluyen todas las cosas a lo largo y ancho de la organización. Entonces está el gerente de flujo. Pero el gerente de flujo, yo no quisiera que dedicara mucho tiempo a preocuparse de los recursos que necesita para que las cosas fluyan, pues ya tiene suficiente con preocuparse de que de las decisiones que tienen que tomar dependiendo de los amortiguadores, de que las cosas se vayan haciendo, ojalá, mientras más automatizado mejor, y que uno vaya pues interviniendo solamente en las excepciones cuando las cosas se traban. Pero no quisiera que se distrajera y que me faltó un servidor aquí o que me faltó una persona acá o una máquina allá, un camión por acá. Para eso hay que se va a encargar de que hayan suficientes amortiguadores en la organización para que las cosas fluyan, porque los amortiguadores son los sincronizadores. Son esos puntos donde un flujo que tiene un ritmo distinto conecta con otro flujo, con otro ritmo. Y esta conversación creo ya lo conté, pero da lo mismo, repetimos aquí. Tuve esta conversación hace como un par de años con uno de los que era alto ejecutivo en Bridgestone. A todo esto, Bridgestone yo pensaba que era una empresa de fabricante de neumáticos, una de las tres grandes del mundo, de Estados Unidos, y nada que ver. Bridgestone es japonesa. Yo no sabía. Bueno, y ahí me contó. Pues estábamos en un almuerzo en una de las plantas de Bridgestone en Brasil. Y me senté al lado de él y estábamos ahí conversando. Y entonces me dijo, esta cosa, teoría de restricciones, de repente como que se me hace medio enredado. Y dije, pero sí, es todo muy simple. Se trata de que las cosas fluyan, le dije. Y como no todo fluye al mismo ritmo, tienes que poner amortiguadores que logren desacoplar
dos ritmos distintos para que en la práctica, cuando alguien necesita algo, lo encuentre. Y de esa manera sí sincroniza, porque ocurre la demanda con la oferta al mismo tiempo, que es lo que queremos que pase. Y eso puede ser clientes externos con la empresa o puede ser internamente también. Y me quedo mirando así, ¿cómo fue eso de los ritmos? Y le dije, claro, pues tú puedes tener el ritmo de producción mirando los macros, es un ritmo bastante estable. Tú le metes ahí la carga de producción y van produciendo y van saliendo los neumáticos, pero el ritmo de las ventas es totalmente incluso impredecible. De pronto te pueden comprar 8 días de producción en 5 minutos. ¿Cómo saber eso? Y de pronto pasan 2 días sin que haya ni una sola venta. Me dijo, espere un segundo, ¿esto lo aprendiste dónde? Dije, no, pues observación. Me dijo, ya, yo te voy a contar una cosa, esto me digo confidencial, ¿sabes? Los altos ejecutivos de las corporaciones, todo es confidencial. Y ahí me contó que en Bridgestone, el fundador había organizado toda la fábrica en torno a la idea de mantener un ritmo a lo largo de toda la empresa. En japonés creo que la palabra era tandantori o algo así, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente. Pero es tan profunda la creencia y que lo que hay que mantener es el ritmo, o sea, como un tambor ahí dándole el ritmo para que todo el mundo vaya al ritmo y que la compañía vaya logrando su ritmo, que hasta sacó del maletín un instrumento japonés que es como una pandereta y tiene una pelotita amarrada a un cordel, y entonces uno lo hace así y hace tac, 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 y entonces dice, mira, aquí uno sube ritmo, baja ritmo, sube ritmo, baja ritmo, ¿eh? Y todas las cosas que vamos haciendo en Bridgestone tienen en cuenta esta idea del ritmo. Ajá. Pero es inevitable que hay cosas que tienen un ritmo irreconciliable con otras cosas. Por lo tanto, los amortiguadores son los que sincronizan. Totalmente de acuerdo. Bien, terminó el almuerzo, después me regañaron un montón, weón, por haber hablado con este alto ejecutivo de Bridgestone sin permiso. Está bien. Menos mal que no dije nada que comprometiera a Gorrat en ni una cosa que después le fueran a cobrar. Pero la cosa es que efectivamente el ritmo es, para lograr el ritmo global, uno necesita, igual que en la música, los silencios en las partituras son amortiguadores. O sea, si todo el mundo hiciera sonar las notas cuando quisiera, no suenan nada bien, ¿cierto? Entonces tiene que sonar los distintos tonos en distintos volúmenes con cierto ritmo. Entonces ahí salen las armonías y sale una música expresiva. Bueno, en todos lados esta idea del flujo y del ritmo y de cómo uno tiene que sincronizar un ritmo distinto con otro se aplica. Y entonces para mí es una idea muy fundamental esto de los amortiguadores. Entonces aquí está el dilema. Si yo tengo demasiado amortiguador, estoy desperdiciando recursos. O sea, o estoy gastando más de lo que podría estar gastando o estoy invirtiendo más dinero de que podría estar invirtiendo. Y en las economías que son libres, donde uno puede decidir qué es lo que hace con su dinero, los frenos
a, a que los amortiguadores crezcan indefinidamente, los pone en el mismo mercado porque dicen, no, pues si la rentabilidad de este proyecto no me conviene, entonces me llevo el dinero a otro. Entonces, de lo que se trata aquí es que tengamos a un gerente de recursos que sea capaz de manejar los amortiguadores de manera de que sean los mínimos posibles para lograr la máxima productividad y el máximo retorno sobre la inversión, al mismo tiempo que nunca frenen la generación de valor o de throughput en el sistema. Y entonces hay que meter en finanzas los, los pagos y las cobranzas para manejar el flujo de caja y un control del efectivo con presupuesto. Entonces ya hablamos de los presupuestos, mandamos el artículo, o sea, está publicado, más que enviado, está publicado. Perdón por esto. ¿Cuál Y artículo, Matías, perdón? el artículo acerca de cómo manejar presupuestos, ese está publicado en la sección de preguntas y respuestas del diplomado, justo debajo de el video de ese conversatorio, que debe haber sido hace 3, 4 semanas atrás, por ahí, o 5, no recuerdo muy bien, 4. Y está ahí, está en inglés y en español. Fantástico. ¿Sí? Bueno, de esto ya hablamos. Entonces faltaba mirar por qué necesitamos un gerente de mejora continua. Y es porque los conflictos entre las personas o las áreas bloquean el flujo global dentro de la compañía. O sea, cada vez que uno observa un conflicto, y esto es en términos muy generales, después uno, cuando ya lo aterriza con el conocimiento de teoría de restricciones y empieza a ver cuáles son los pilares, y que el segundo pilar de teoría de restricciones al principio dice que todo conflicto puede ser eliminado, entonces ya uno va deduciendo. Muchas veces, o yo creo que todo el tiempo, el pensamiento de uno está muy guiado por lo que ahí en el subconsciente tiene como posible respuesta a las preguntas que se hacen. Entonces yo escribí esto sabiendo cómo iba a contestar las preguntas. Pero sabiendo que yo sé eso, también tengo la mirada crítica para ir y mirar, no haya ser que me estoy haciendo la pregunta que yo sé contestar y no la pregunta relevante. ¿Cierto? Es siempre un peligro de mal razonamiento. Pero yo creo que es verdad que cuando hay un conflicto entre personas o áreas, se bloquea el flujo. Es una cosa muy intuitiva, no creo que necesite muchas demostraciones. Por otro lado, cuando las condiciones cambian, algunos de los procedimientos pueden ser, o sea, ya no ser necesarios. Y usar tiempo y atención gerencial en esos procedimientos podría bloquear el flujo global nuevamente. Esto es lo que Eli llamaba la inercia. Y entonces contaba, yo tengo 2 historias de inercia que son bastante graciosas o increíbles. Tienen algo de cómico. Una de las historias es la que contaba Eli en la Primera Guerra Mundial, los cañones los llevaban con caballos, porque era lo que tenían para llevar los cañones. Y entonces el ejército alemán tenía un manual detallado de qué es lo que tenía que hacer el soldado en la batalla. Y como son alemanes, seguían las instrucciones. Probablemente en Chile también tenemos el manual, pero nadie sigue ese manual. Da lo mismo. Es como, si conocen el infierno alemán y el infierno sudamericano.
Es la misma cosa, solo que el sudamericano no llega a la caca, nunca están los látigos. Bueno, entonces está en el manual escrito que cuando un soldado va a disparar el cañón, hay otro soldado que se tiene que parar como 3 metros atrás y 2 metros hacia el lado, sujetando las riendas del caballo. ¿No? O sea, los caballos, son 2 caballos probablemente, para que no se espanten cuando pegue el cañonazo. En la Segunda Guerra Mundial, los cañones ya no los llevaban con caballos, pero se paraban un soldado 3 metros atrás, 2 metros para el lado, y solo ahí podía disparar el cañón al otro soldado. ¿Qué hacía ese soldado ahí? Estaba sujetando el caballo, que ya no estaba ahí. Desperdicio de recursos, pero la inercia, nadie había cambiado el procedimiento y como son alemanes, soldados, tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra. Bueno, ese es uno de los cuentos que contaba Eli para demostrar este punto de que de repente hay procedimientos que tuvieron una muy buena razón para escribirse, desaparecen las condiciones, nadie reescribe el procedimiento y siguen haciendo las cosas. Y los embarcadores internacionales, no es el otro cuento de inercia que yo tengo es el de el tamaño de los tanques de combustible para el transportador espacial, el Challenger, el Odyssey y todo eso, no es el óptimo según los cálculos de ingeniería. El tamaño está determinado por otras razones. Está determinado por el tamaño de los túneles por donde tienen que pasar esto, porque la fábrica de estos tanques está en un estado distinto al Cabo Cañaveral, a Florida, y no los transportan en avión, sino los transportan en tren, y son bastante grandes, y entonces para que pasen por los túneles tienen que hacerlos del tamaño para que pasen por el túnel. Y ese tamaño del túnel está determinado por el ancho de las vías del tren. Y el ancho de las vías del tren está determinado por el ancho que habían determinado los ingenieros ingleses para las primeras vías. Y las primeras vías de tren determinaron que iba a ser del mismo ancho que la la rodadura de los caminos, o sea, del ancho de los caminos que habían en Inglaterra, que vienen de la época de los romanos, donde si tú hacías las carretas con un ancho distinto al estándar, entonces como ya estaban los canales hechos con la rodadura de la rueda antigua, en los caminos, si lo ponías distintos anchos, rompías las carretas, se salían las ruedas, es un desastre. Entonces estaba estandarizado. Y este ancho de la rodadura es por no sé, las cuadrigas los carros que iban arrastrados por 2 caballos o 4 caballos, pero en paralelo. Y entonces habían construido los carros romanos para que acomodaran a los caballos. Entonces, el vehículo más avanzado hasta ese momento que había construido el ser humano, que era el transportador espacial, no se podía diseñar del tamaño que tenía que ser, porque estaba obligado a ser de un tamaño que estaba determinado por el tamaño de los culos de 2 caballos romanos. Esa era la conclusión de la simpática historia de inercia. Bueno, y el tercer supuesto es que si no está roto, no lo arregle. Entonces, como cualquier situación puede ser mejorada,
significativamente. Incluso, o sea, por lo tanto, una buena situación actual podría bloquear un mejor futuro. O sea, otra forma de inercia, pero que tiene que ver con ni el gerente de flujo ni el gerente de recursos van a estar muy preocupados, muy impulsados a mejorar cosas que están funcionando. Entonces, no quisiéramos cerrar la puerta a innovaciones que nos pueden llevar a un nivel muy superior de desempeño. Y para eso, entonces, ojalá haya un gerente que esté preocupado de investigar y de innovar como función principal suya en la empresa. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? La estrategia es que tenemos que tener una función donde el flujo global de la compañía está siempre mejorando, en una mejora continua. ¿Cuáles van a ser los supuestos aquí? Una buena documentación de los procesos en cada área va a lograr estas dos cosas. Un buen entrenamiento, o sea, si tenemos buena documentación podemos entrenar bien a la gente. Y buena ejecución, y después podemos mejorar esos procesos. Entonces esto de, entre paréntesis, the book, es cuando la expresión que dicen los gringos dice do it by the book. Bueno, está perfecto, hágalo by the book, pero mantenga el book actualizado. Porque si uno, o sea, ¿para qué tiene uno procedimiento en primer lugar? Entonces algunas veces yo he criticado un poco, no mucho, pero un poco, estos libros que terminan escribiéndose como un proceso de la implementación de la ISO X1000. La ISO 9000, la ISO 14000, la ISO 28000, no sé cuántos vamos ahora, 50 y tantos mil. Entonces, yo digo, bueno, si los procedimientos que la compañía ya tenía en ese momento no eran los óptimos, lo único que va a hacer la empresa que entra a hacer la implementación de la ISO 9000 es preservar los procedimientos equivocados. Entonces ahora sí se van a asegurar de que nunca más mejoran, ¿no? Puede ser. Entonces dicen mis contradictores, dicen, no, pero es que justamente parte del proceso de la ISO 9000 contiene el hecho de que uno tiene que mejorar los procedimientos y actualizarlos. Pues ya es fantástico, pero no es lo que he visto en la práctica en algunas compañías. Pero me parece bien, pues. Si lo contiene, yo estoy de acuerdo con eso. Lo segundo es que una motivación apropiada conduce a aprovechar todo el talento humano y a remover los obstáculos al flujo. Esto de aquí es bastante interesante de entender, porque ¿cuál es el principal elemento de sincronización en una organización humana? Y para mí es la colaboración. O sea, que la gente quiera colaborar voluntariamente. O sea, quiera colaborar voluntariamente. O sea, valga la redundancia. Quiera es voluntario. Colaborar es una emoción voluntaria. Por lo tanto, voluntariamente, o sea, es un pleonasmo decir todo eso. Pero colabore. No basta con que sigan instrucciones. No basta con que le diga, mire, esto es lo que tiene que hacer, hágalo como yo le digo. Si queremos verdadera sincronización, queremos colaboración. Queremos gente pensante. Y
Y entonces de ahí es que está esta conjunción entre lo que parecía, como decía Elia en esa última presentación en Baltimore, the soft side is the hardest, pensaba él. O sea, la parte blanda, o sea, las habilidades blandas en las organizaciones, y ahora yo las considero las más duras de todas. ¿Qué, qué es mejor? ¿Tener gente que quiera colaborar haciendo las cosas incorrectas? ¿O tener gente que están todos obligados, incluso si todo el procedimiento es correcto? Yo prefiero la primera porque siempre podemos mejorar los procedimientos, ¿no? Pero lograr la colaboración no es tan fácil, no es tan fácil, pues. Depende de las personas. Y uno de los principios de teoría de restricciones es que pues la gran mayoría de la gente no es psicópata y lo que está tratando es de pro, producirse el mayor bien a sí mismo, y por lo mismo entonces está tratando siempre de hacer lo mejor que pueda en cualquier situación. Entonces, si pro, procurándose el bien a uno mismo, uno le hace daño a la organización, no tiene como causa directa la mala intención de la persona, sino que más bien lo que tenemos que hacer es identificar en qué conflicto está esa persona que lo lleva a tomar esas decisiones que hacen daño. Y en estos conversatorios hemos conversado muchas decisiones en empresas de billones de dólares que hacen daño, incluso sabiendas de que hacen daño. Es decir, pero yo no voy a poner mi cuello ahí para que me lo corten por buena intención. O sea, si quiero mejorar esto, tengo que sobrevivir primero. Y tiene razón ese gerente. Entonces, motivación apropiada, muy importante. La mejor motivación proviene de fomentar la comunicación, o sea, fomentar la communication for reason, eh, de comunicar el fomento de estas tres cosas: sentido, propósito, autonomía y maestría en las cosas que uno hace. Y estas son las ideas de Dan Pink. Si quieren ir y mirar el video de 12 minutos, que es una animación bastante simpática que hizo hace varios años Dan Pink, uno la encuentra muy fácil en YouTube todavía. El título de su libro es Drive, y uno puede encontrar el video promocionando el libro con el mismo título, Drive Dan Pink, en YouTube, y uno encuentra inmediatamente esto. Y yo le encontré todo el sentido del mundo, entonces lo puse aquí como un supuesto válido. Y mejorar los procesos es un proceso en sí mismo. Por lo tanto, también puede ser mejorado el proceso de mejorar. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, aquí hay bastante más carne de la que uno pensaba que podía haber para hacer un buen asado. Y entonces yo creo que sí, tiene razón Javier Arevalo cuando me dijo, póngale un gerente especial a la mejora continua. Y la táctica es: un director responsable existe para mantener todos los procesos documentados apropiadamente en tres aspectos: los procesos operativos, los procesos de comunicación interna y los procesos de revisión de procesos. ¿Y cuáles son los detalles de eso? Pues déjenme ver si se me ocurrió algo. Bueno, documentar los procesos. Aquí hay software para manejar
Los documentos han visto, no sé si lo conocen, pero hay software para ma- mantener el inventario de documentos dentro de las organizaciones, pero con control de versiones, y entonces uno puede, el mismo documento, ver todos los cambios que ha tenido, en qué fecha, quién lo hizo. Eso es interesante uso de ese tipo de software, que yo lo he visto usar en empresas de ingeniería, por ejemplo, donde yo era ingeniero de control. Entonces uno tenía que mantener el catálogo de todos los documentos que íbamos produciendo. Y de pronto alguien decía, mira, cambió tal condición, entonces hay que subir medio HP a tal motor, entonces iban y cambiar la memoria de cálculo. Entonces uno no solamente reemplaza el documento, sino que el documento antiguo queda y el documento nuevo se reemplaza, el número se le cambia algo, se conserva el número original, pero la revisión cambia. Y así uno va manteniendo el catálogo y cuáles fueron, cuál fue la historia de los cambios. Interesante tener algo así en las empresas para ir sabiendo por qué razón se había puesto un procedimiento y por qué se cambió en algún momento. Y eso mismo me va a llevar también a tener aquí como tercer elemento el procedimiento, el proceso de cada vez que algo cambie, vaya y revise cuáles son todos los procesos o los procedimientos que dependían de alguna manera de esta condición. Por ejemplo, antes de tener internet disponible masivamente, los departamentos de compras tenían que tener gente llamando por teléfono, incluso visitando clientes y mandaban fax, haciendo todas estas operaciones. Entonces, ahí había una serie de procedimientos que estaban basados en las condiciones de comunicaciones de ese momento. En el momento en que se hizo masivo internet o que ya se puso al alcance, uno dice, vamos a ver todas las cosas que tienen que ver con comunicaciones con el exterior, tendrían que ser revisadas. Vamos a ver qué procedimientos tenemos en este departamento particular que es compras, que se comunica con el exterior. Y entonces ahí uno puede revisar y rápidamente cambiar muchas cosas y dice, ahora en vez de fax va a usar el correo electrónico, en vez de hacer las cotizaciones por carta va a hacer, y así. Y la comunicación interna, hay que comunicar, los planes, las tácticas, los procedimientos, hay que tener procesos periódicos, incluso en los equipos de esta gente, para ponerse de acuerdo y sincronizarse. Entonces, ¿cómo se comunican? El proceso de comunicación. Eso lo vaya diciendo el gerente de recursos, o sea, de mejora continua. ¿Cuáles son las mejores formas de comunicarse? ¿Vamos a hacer una reunión o vamos a hacer Zoom? ¿O vamos a mandarnos correos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esa es la historia completa de lo que yo llegué a pensar en algún momento que podía ser la nueva organización de cualquier empresa. La digresión de hace un rato. El acertijo de Jacques es justamente esta pregunta. Dice, ¿por qué hay algunos? Entonces, la pregunta es más concreta. Cuando un cliente paga por un producto, está pagando por un producto particular. No porque un gerente estuvo reunido 3 horas con otro gerente. Está pagando por el producto. ¿Quiénes producen el producto? Suena más socialista que no sé qué, el acertijo. ¿Quiénes producen el producto? Lo producen las personas que lo fabricaron, los que lo empaquetaron, los que lo transportaron, ¿cierto? Y se lo entregaron al cliente.
Y esas personas son las que más ganan o las que menos ganan. Son las que menos ganan. Porque un supervisor que probablemente tocó el producto pocas veces gana más que los que hicieron el trabajo. Porque un gerente que probablemente no tocó nunca en su vida el producto, capaz que ni siquiera haya bajado a la planta, lo cual es un error para el gerente, pero puede ocurrir. Gana más que el supervisor. Y la respuesta de Liu Jacks, a mí todavía me queda un poco grande la cosa. Es que él dice que existe una cosa que llamó él como el horizonte de tiempo, time span en inglés. Time span es como como el alcance, como el alcance del radar, digamos, para prever consecuencias futuras de las cosas que uno hace. Y entonces dice que hay gente que tiene un horizonte de previsión de unos pocos días, 2 días, 3 días, y otras personas en el otro extremo que son capaces de prever años, y que esos son los que son capaces de tener una visión y de visualizar todas las cosas que hay que hacer y todo, entonces son capaces de organizar en una compañía muchas más cosas. Y mientras más grande el time span, mayor es el valor que está generando esa empresa, o sea, esa persona a la empresa, por las decisiones que es capaz de tomar, en fin. O sea, los que solamente son muy cortoplacistas no son capaces de generar tanto valor. Y yo pensé, mércale, esta cuestión suena como que hubiera gente que nació con un poco menos que con la etiqueta de sueldo colgando del pañal, bueno. No me pareció razonable pensar que nadie pudiera aprender. Como, o sea, depende, hay personas que les interesa ganar más, pues se pueden entrenar para ganar más. Está bien. Mi respuesta es distinta a la de Elliot. Muy probablemente tiene mucha relación una cosa con la otra, pero para mí la tercera ley de los sistemas, según un servidor, es la capacidad de generar valor del sistema depende del grado de sincronización que se alcance dentro del sistema. Las personas que son capaces de aumentar más la sincronización o de sincronizar a más eslabones dentro de la compañía, esos son los que están generando más valor a la compañía. Y entonces, si uno es capaz de sincronizar una parte del proceso productivo, ahí tiene un supervisor, está generando más valor que solamente el operario que no se está sincronizando nada, sino que está produciendo lo que tiene que producir. Matías, si me permite contar una anécdota hace ya muchos años, debe ser 12 años atrás, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y se presentaba el nuevo esquema de escalafón. Había habido un acuerdo con el gremio y había habido cambios en cuanto a cómo se pagaban los sueldos. Y el director regional le tocó presentar lo que él ganaba, lo cual hizo bastante ruido. Entonces hizo una mención que va muy en sintonía con lo que acabas de comentar. Él dijo: miren, muchachos, si alguno de ustedes se equivoca, pierde su trabajo. Pero si yo me equivoco, todos ustedes pierden su trabajo. Me pareció que, en términos sencillos, es una buena explicación, ¿no?, del impacto que tiene el nivel de sincronización que uno tiene en una organización. Eso. Y él le explicó que todos ellos perdían su trabajo y él también, ¿o no? Sí, Si ¿no? tú te equivocas, tú pierdes tu trabajo. O Pero si yo me equivoco, fue como el conde de Shrek que dijo: algunos de ustedes van a morir y yo estoy dispuesto a hacer ese sacrificio.
Algunos jinetes piensan así. Sí. En ese tiempo no se había estrenado esa película, pero en definitiva creo que tiene cierto sentido, cierta lógica, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo estoy de acuerdo. Hoy en día está Esa es mi discutida la mejor meritocracia. explicación. Esa es mi mejor explicación de por qué el mercado, porque además esta cosa de mercado. ¿No? Aquí nadie le explica a otra persona, miren, usted tiene que pagar tanto sueldo por este cargo y por este otro. Eso es oferta y demanda, y en el mercado esa cosa se acomoda sola, ¿no? Es igualito que la determinación del precio del kilo del pan, igual. Es un poco más difícil porque hay asimetrías de información, porque los resultados esperados son muy difíciles de observar en corto tiempo, entonces se cometen muchos errores, pero todas esas variabilidades también producen las oportunidades eh, para que uno pueda acceder a cosas si quiere. O sea, distintos. Bueno, también se produce al revés, que como ahí está asimetría de información, entonces muchas veces las compañías juzgan el valor de alguien por los títulos universitarios que tiene y la experiencia que exhibe, que por las capacidades reales que tiene. Eh, y el supuesto puede ser bastante válido. Dice, la experiencia de los títulos, dicen ya, eh, a nivel cognitivo ha superado una serie de cosas que yo digo ya, un mínimo que yo necesito que pueda manejar la persona que quiero contratar aquí. La experiencia y hablar con los jefes antiguos, pues ya me va diciendo eh, el nivel de colaboración, el dónde mando, todas esas cosas que luego vienen las capacidades que pueda traer la persona. Y como nosotros en Walrat estamos promoviendo que tienen que cambiar muchas prácticas, o sea, no son muchas, ¿eh? En realidad son pocas prácticas. Son pocas prácticas que son muy profundas, que tienen muchas ramificaciones. Y entonces está difícil darle la vuelta a esto. O sea, las empresas van a empezar a contratar a expertos en teoría de restricciones solo después de no sé cuántos siglos. A este ritmo que vamos. O sea, al ritmo que vamos con, o sea, ¿qué es lo más demandado hoy? Yo tengo una hermana que es headhunter. Yo nunca la escuché preguntarme a mí, ¿tú conoces a un experto de teoría de restricciones que me están demandando en una empresa? Nunca. Hemos conversado el tema. Y dice, sí, bueno, pero los clientes son los clientes, o sea, Ahí surgen es como lo que dos me están preguntas. pidiendo. Pues. ¿Eh? De ahí surgen como dos preguntas. Una es como, pues ya hasta que estamos hablando de plata, ¿cómo se cobra una consultoría de mejora? ¿No? Porque yo lo he escuchado alguna vez que era por resultados, ¿no? Tratar de Un, encontrar los un, resultados y según los distintos resultados se va cobrando eso. un O honorario hacer, fijo, de todas maneras, Daniel, te recomiendo un honorario fijo. sí, como uno básico. Un honorario fijo puede ser básico o puede ser el honorario fijo total. Pero el honorario fijo tiene que ir de todas maneras y ya voy a explicar por qué. Y luego depende de la empresa con la que uno hable, si es que están dispuestos y si uno como empresa consultora cree que la cosa puede caminar. Porque eh, hay muchas promesas incumplidas pues, en el mercado al respecto de esto. Pero puede uno plantear un esquema de bonos o de premios por resultado. Y ya viene dos dificultades que hay que superar. Una o tres dificultades. Una es cómo medimos los resultados. Esa
yo creo que es más o menos fácil de superar porque nos ponemos de acuerdo al principio del proyecto, qué cosas vamos a medir, establecemos el tablero y ahora ya depende de que vayan llenando bien el tablero. Pero lo segundo es que hay que ponerse de acuerdo de que una vez que esos indicadores que hemos establecido para medir el éxito, nos tenemos que poner de acuerdo de que efectivamente cada vez que esos indicadores mejoren, los vamos a atribuir al proyecto. Porque si me dicen, no, pero es que podrían mejorar las ventas por otros motivos, no por nuestro proyecto. Entonces, ¿por qué vamos a pagar este bono? Entonces, mi respuesta a eso es, si usted decide que este es el indicador, no vamos a cuestionar nunca más la fuente de la mejora. Si yo me gané la lotería porque hubo otra causa para que aumentaran las ventas, yo me gané la lotería. No, no, o sea, ya nunca más se cuestionó la causalidad, ¿no? Claro. Es que si no, póngame otro indicador. Claro. Que usted se quede cómodo, que pueda establecer causa y efecto directa, lo cual jamás va a ser así. O sea, es imposible establecer una causalidad perfecta, pero tenemos que establecer a lo menos la correlación. Por último, si ustedes están ganando mucho más, no les va a doler pagar el bono. Pero, claro, les va a doler pagar el bono si es que creen que se lo están regalando porque dicen, sí, pero es que el indicador mejoró por otro motivo. Esa segunda, he tenido esa discusión. No sería la primera y no va a ser la última, pero mi solución es esta. O sea, usted elija el indicador, pero una vez que lo elegimos y elegimos los niveles, nunca más se cuestionó la causalidad. O sea, si llegó al nivel, se disparó el bono. Si no, no conversamos más de este tema, pues, hablemos de otro. Y después viene la tercera dificultad, que no se puede hablar con el cliente. ¿Cuál es el riesgo que está corriendo la consultora al aceptar el esquema variable? Esa es la manera más elegante que tengo para decirlo. Pero todos me pueden entender qué significa eso. Sí. O sea que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y yo soy el primero en plantear, compartamos el riesgo de la implementación. No tengo problema con eso. Pero voy a explicar por qué el fijo. El fijo es fijo de todas maneras. Porque tiene que existir a lo menos una porción de riesgo, no solamente el tiempo involucrado, de riesgo para la compañía contratante, para que exista el compromiso en el proyecto. Sí. Porque esta es otra cosa que creo yo que, o sea, esta me la atribuyo, ¿eh? Yo creo que me la puedo atribuir. Se lo dije a Ligol en una conversación, estábamos ahí conversando, y dice, no, pero es que esto tiene que ser de ganar, ganar. Entonces le dije, pero definamos bien lo que es ganar, ganar. Me dijo, no, como cuando todos ganan. Le dije, algo me falta. Le dije, yo creo que es cuando ocurren dos cosas. Cuando hay mutuo beneficio, eso es lo que está diciendo que todos ganan, pero hay mutuo compromiso también. Si no hay mutuo compromiso, no es ganar, ganar. Tiene que ser de mutuo compromiso también. ¿Y cuál es la manera de que en un contrato de consultoría haya mutuo compromiso? Nada, lo mismo los papeles que me firman y que me prometan, y dicen, no, nosotros vamos a comprometer aquí. Digo, no, tiene que haber un honorario fijo, porque el honorario fijo es por último la multa que están pagando por no hacer las cosas que hemos acordado que se van a hacer. Y no sería la primera vez que, o sea, tal vez sería la primera vez que las compañías hacen a la primera todo lo que hemos acordado que van a hacer. Sería la primera vez que me pasa.
Normalmente algo se les queda en el tintero. Hay otros extremos donde no hacen absolutamente nada de lo que hemos acordado que se hace. No, ahí tengo casos dolorosos. Menos mal que yo cobré mi fijo y ya está. Claro. Entonces ahí me dicen, ese es un caso de fracaso de implementación de teoría de restricción. No, ese es un caso de fracaso mío de persuadir a gente que implemente teoría de restricciones, pero no implementaron nada. Si hubieran implementado y hubiéramos tenido fracaso, sería un fracaso de teoría de restricciones. No, el fracaso fue que no logré que las personas a las que yo persuadí, ellas persuadieran a otros dentro de la organización. Muchachos, ha sido larga la sesión de hoy, pero yo creo que exploramos algunos temas interesantes. Les dejé tarea, pues, probablemente más de uno no conocía a Elliot Jacks y hace una pregunta buena, ¿no? Porque algunas personas ganan más plata que otras. Matías, la semana pasada tiraste un titular que yo me puse a googlearlo y prometiste que lo íbamos a abordar. Entonces, te lo vuelvo a traer. Próximo jueves, ¿cuál es? Próximo jueves, no hay problema. ¿Puede ser que mencionaste Tim? Tris. Que yo me acuerdo que me puse a teclearlo y me dijiste, Gustavo, lo estás googleando. Exactamente, eso estaba haciendo. T-R-I-Z. T-R-I-Z. Esos son, o sea, es con las letras latinas, pero está en alfabeto cirílico, es Tris. Es por teoría, resolución de no sé cuánto, en ruso es teoría de solución inventiva de problemas. Bien. Es Heinrich Altschuler, el autor, pero con TR y Z ya uno va a encontrar a Altschuler. Yo tengo unos videos que encontré en YouTube en blanco y negro con una calidad, pero así como el potentado, o sea, o el acorazado Potemkin, más o menos parecía esa película, o peor, de Altschuler haciendo unas clases a grupos de ingenieros y de estudiantes, en ruso, pero subtitulado en inglés, menos mal. Muy interesante los planteamientos. Bueno, está bien. Ya tengo, o sea, a mí me abren esa llave y tengo como para 4 jueves. Pues. Así que Me ahí cuesta vamos. creerte. ¿Te cuesta? No es problema. No es problema. Tengo muchas horas de video de Tris. Pero, claro, no es llenarlo poniendo video, sino que explicando cosas ahí. Yo no me he hecho súper experto en Tris. Pues en realidad llegué a la conclusión de que también no puedo dominar estas técnicas, pero al final la teoría de restricciones da una solución más simple con la nube de conflicto. Y llegué a una de las mismas conclusiones. Pero es súper interesante el fundamento de Tris. Es que uno ¿cómo se llama? Para ir resolviendo algún problema, o sea, con inventiva, la frase de Altschuler es: lo único que está haciendo uno es eliminar una contradicción. Esta es una frase, lo estoy parafraseando,
la textual la tengo que ir a buscar en el libro. Tengo el libro aquí. Es un libro que escribió él. No sé si escribió más libros, pero escribió uno. Y lo que pasa es que muchas de las cosas que él fue inventando, lo que requieren es conocimiento de ciencias más duras, o sea, química o física. Un ejemplo. ¿Algunos de ustedes saben cómo se hacen los bombones rellenos? Esos bombones que uno lo muerde y le chorrea el líquido. El licor. Bueno, puede ser relleno de mermelada también. O sea, no, Pero son yo más aburridos. prefiero con licor, está bien. Pero, ¿cómo se hace eso? Están pensando que uno hace el bombón soplado y después con una jeringa le meten el relleno. $30 segundos para que piensen un poco, a ver si se les ocurre es que cuando les diga una posibilidad, van a decir, qué cosa más obvia, ¿no? Yo eso creo que es fantástico. O sea, cuando un invento me dice, ¿por qué no se me ocurrió antes? Congelan el relleno, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Congelan el relleno. Exactamente, congela el relleno, o sea, lo congela en un molde con la forma y después lo bañas y se endurece el chocolate y después dejas que se derrita el relleno. A temperatura ambiente el chocolate no se derrite y ya queda. Qué cosa más obvia, ¿sí? Pero así, hay 1000 cosas que a uno se le pueden ocurrir. Entonces, es interesante la forma de pensar. O sea, una vez que uno tiene la disciplina, entonces empieza a pensar distinto en 1000 cosas. Se abre la mente, ¿no? Ya. Próximo jueves. Muchísimas gracias por su participación de hoy. Hoy día no conversamos mucho. Daniel tiene un tema que va a ser interesante que conversemos, pero lo está desarrollando todavía. Tiene esta idea de si acaso llegar al 100% de entrega a tiempo es más caro que si uno llega nada más que a 92 o 93. Y entonces la rentabilidad de la empresa es la que prima, ¿no es cierto? Uno tiene que perseguir la mayor rentabilidad, la mayor productividad. Uno no está en el negocio de la beneficencia aquí. Entonces yo digo que lograr el 100% de entrega a tiempo aumenta la productividad. Y Daniel me pone eso en duda. Pero ahí tendríamos que ver el portfolio que estamos usando, porque quizá el valor agregado de ese 3-4% que falta no repaga el flete, en ese caso, o la entrega. Bueno, pero está para discutir, ¿no? Absolutamente para discutir, porque todo lo que acabas de decir hay una serie de supuestos, hay una bolsa de supuestos. A mí ya se me ocurrió cuál es la rama lógica que demuestra mi afirmación, pero la tarea se la dejé a Daniel para que me demostrara la suya. Bueno, yo estoy en eso y he adelantado bastante. Súper. Ya. Para cuando quieras. No, jueves. Una semana más. ¿El jueves no? El jueves. De acuerdo. Listo. De acuerdo. Muchas gracias. Nos vemos hasta Gracias la a ustedes. próxima. Gracias, Matías. Luego. Adiós.